Gracias, Padre, porque te alabamos y te glorificamos solamente a ti, mi Dios amado. Gracias, Señor. Bendiciones en esta noche. Me tocó compartir la palabra en esta noche con ustedes. Y si pueden, ¿verdad? Búsquenla en su Biblia en Lucas 12, del 1 al 3. Este mensaje lo tenía hace tiempo, que el Señor me lo había traído. Y se titula Dejemos la doble vida. Así que vamos a Lucas 12, del 1 al 3. Les voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Y dice: mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Amén. Se pueden sentar. Yo sé que los que están aquí ya tienen un contexto, ¿verdad? Porque hemos sido bien educados, pero para que aquellos que nos van a estar escuchando, fíjate que en la misma palabra Jesús los llama fariseos. Y para que tengamos un poquito de contexto, los fariseos vivían juntos en pueblos separados, y en ciudades grandes se reunían en comunidades que eran aisladas. Y lo que ellos hacían era que ellos se encargaban de acrecentar el número de los seguidores y la conciencia de aquellas tradiciones judías y la observación religiosa. Y el modo de ellos de vida exige, porque no puedo decir exigía porque todavía existen los fariseos en este tiempo, exige una dedicación total a los detalles y preceptos sobre la pureza ritual. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos enfocamos en esos detalles y vivimos predicando sobre esos detalles y dejamos a un lado el detalle más importante, que es la relación con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a la palabra en Mateo 23, se los voy a leer desde el 13, pero me voy a enfocar más en el versículo 15. Dice: Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Son palabras fuertes. El Señor barrió el piso con ellos. Son palabras claras. Aquellas personas que nos dedicamos a juzgar a los hermanos, a criticarlos, a hablar de ellos, a mirarlos por encima del hombro, porque yo tengo una Biblia y la estoy cargando, mira, aquí debajo del brazo, y tú no, yo me voy para el cielo y tú te vas para el infierno. Esos son los primeros que están llegando allí, porque sus conductas, su modo de vivir, sus acciones dicen lo contrario a lo que nos ha enseñado la palabra, a lo que nos enseñó Jesucristo cuando vino a esta tierra, antes de ser crucificado. Cuando Jesucristo vino a esta tierra por todos y cada uno de nosotros, para enseñarnos qué mejor modelo que ese, que aún con las personas que cometían pecado, mujeres que cometieron adulterio, mujeres y hombres que cometieron adulterio, personas que se le acercaban a Jesucristo, que no lo conocían, y Él no los juzgaba. Él no los echaba para un lado. Al contrario, les traía una palabra fuerte,
los acercaba a Él. Muchos de ellos, yo estoy segura que terminaron siendo discípulos de Cristo, de nuestro Padre. Lo conocían y Él permitía que fueran trabajados y restaurados esas vidas. Yo creo que yo he dicho aquí en muchas otras ocasiones que a mí uno de las personas en la Biblia que más me encanta es Rahab, una mujer que era prostituta, que para la sociedad eso era lo más bajo. Y fue una mujer que aunque no lo conocía, tuvo temor y se dejó usar sin saberlo. Y aunque en la palabra hablan de lo que ella hizo y de ¿verdad? De cómo ella escondió a las personas que fueron para allá y se dejó utilizar sin saberlo, porque muchas veces lo hacemos así. Y no dan mucho detalle después. Yo sé que ella fue una de las seguidoras de mi Señor. Y una de las mujeres con un testimonio poderoso. Porque de lo más bajo, de lo que la humanidad considera más bajo, sacaron algo bien bonito. Y sacaron una servidora para nuestro Padre. Así que, ¿por qué les estoy trayendo esto? Para que podamos entender la comparación que les estoy haciendo, porque lamentablemente hoy día en nuestras vidas, en nuestro alrededor, nos encontramos con muchos fariseos, nos encontramos con muchas personas que se dedican a criticarnos, a juzgarnos y a vernos de una manera distinta porque no hacemos rituales o cosas que hacían en el Antiguo Testamento, que fue todo eso, ya eso no está porque volvemos, la crucifixión, nuestro Señor vino, murió por nosotros y comenzó una nueva relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender que aunque esas personas nos señalen, aunque esas personas nos critiquen y son unos fariseos, nosotros tenemos que mantenernos y tener mucho cuidado en no caer en la misma conducta en la que ellos están haciendo hacia nosotros. Bien importante, porque entonces yo dejo de ser una fiel servidora de Cristo para convertirme en un fariseo más. Y es bien importante que en esa área nosotros nos cuidemos. Fíjate que puse que ellos nos señalan porque no hacemos las cosas desde el punto de vista de ellos y en cierto modo les hace pensar que ellos están correctos y que nosotros estamos siendo influenciados por las cosas del mundo. Pues déjame decirte que vine a avisarles en esta noche que nosotros no estamos siendo influenciados por las cosas del mundo. Todo aquel que tenga una relación con el Padre, todo aquel que se meta con el Señor, todo aquel que busque la palabra, está siendo influenciado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y está caminando bajo la presencia, la unción y el poder de Dios. Siempre y cuando hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Si nos ponemos a ver más de cerca la vida de estas personas, nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque estas personas predican y dicen, yo soy hijo del Señor, hija del Señor, yo me paro y oro y me visto como la sociedad ha determinado, porque ha sido la sociedad, el hombre, la cultura que le han puesto a lo que es una relación con el Señor. Me he visto de acorde a lo que ellos entienden como se debe vestir un cristiano. Ya yo soy santa, pero sin embargo en mi casa tengo un desorden con mi familia. En mi trabajo tengo un desorden en mi trabajo. Porque aunque tú trabajas, tú tienes que seguir unas reglas, tienes que atenerte a los supervisores, gerentes, a lo que tengas. Y aún si eres gerente, tienes que tener empatía, tienes que tener amor por las vidas, tienes que tratarlos con dignidad. No significa que porque estés en un alto rango vas a pisotear a nadie. Y hago esa salvedad porque eso es bien importante. Y estas personas predican en la calle, hablan de un estilo de vida, pero en su vida personal tienen una inconstancia que
que los lleva a tener una doble vida, que los lleva a tener unas actitudes que no va de acorde con lo que tú predicas. A nosotros se nos ha enseñado a través de las Escrituras, por los frutos los conoceremos, ¿verdad que sí? Y estas personas no dan frutos, tristemente. ¿Que hay restauración para ellos? Para todo el mundo la hay, claro que sí. Eso no se le niega a nadie. Pero estas personas están tan y tan y tan convencidas de que son fieles servidores y de que lo están haciendo de una forma correcta, que muchas veces quieren pasarle por encima a otro y lo humillan y los hieren, los lastiman y no se están dando cuenta que están obrando conforme a la carne, no conforme a la voluntad de Dios. La inconstancia es una condición que nos impide abandonar el pecado e introducirnos en el camino de la santidad. Si no abandonamos esta condición, van a correr el riesgo de terminar siendo cristianos tibios y de doble ánimo. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque vas a llegar un día a la casa del Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, con la Biblia, la lees, la recitas, porque hay unos que la recitan, no la predican, la recitan. No es lo mismo tú vivirte lo que predicas, a tú pararte y decir lo que te memorizaste. Son dos cosas distintas. Y terminan siendo separados de la iglesia, separados porque ni siquiera oran ni buscan de la presencia de Dios, o, como les mencioné en un principio, tienen un estilo de vida completamente diferente al que proyectan cuando llegan a la casa del Señor. Pero fíjate, lo lindo de esto es que si tú te estás metiendo con el Señor, hay algo que se llama el discernimiento y el Señor te va a mostrar si el que tú tienes frente a ti es un verdadero hijo de Él o es un fariseo. Y muchas veces estas personas se creen que nos engañan a todos, pero se les olvida que Dios te habla y Dios nos muestra. Y aunque dentro de la congregación o dentro del núcleo donde te encuentres, te proyectes de una forma, Dios le va a mostrar a sus hijos. No para juzgar, no para condenar, sino para orar, para que esa vida pueda ser restaurada. Pero queda de la vida, ¿verdad? Escoger el camino correcto. Me preocupa pensar que algunos de nosotros, y digo nosotros porque siempre nos tenemos que incluir, nosotros porque nos paramos aquí a traer una palabra, no estamos exentos de caer. Y me preocupa pensar que algunos de nosotros estemos teniendo una doble vida y estemos tratando de ocultar realmente, estamos poniéndole tanto énfasis y tanto trabajo en encerrar ese patrón de pecado del que no queremos liberarnos, nos rehusamos a confesar nuestros pecados y a responsabilizarnos de ellos y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para esconder esa carga, esa vida pecaminosa que lleva, cuando es tan fácil decir, ¿sabes qué, Señor? Pequé, perdóname, restáurame, trabaja con mi vida, porque yo no quiero ser una persona que un día sea de una forma y un día de la otra. Yo quiero ser una persona digna y limpia para ti. ¿Que voy a pecar? Claro que sí, porque estoy hecha de carne y hueso, soy humano, tengo emociones y muchas veces las emociones se apoderan de nosotros y nos ganan. Pero eso no significa que esa es la norma. Lo que significa es que si aquí me caí, me arrepiento, restáurame, trabajo con eso y no vuelvo a recaer en esa conducta nuevamente. Y sigo caminando hacia la meta. Sigo caminando hacia el llamado que Dios puso en mi vida. Sigo caminando bajo el propósito de Dios sobre mi vida. Sigo caminando en la voluntad de Dios sobre mi vida. Independientemente lo que pase, lo que vea, lo que escuche. Sigo caminando. Tenemos que ser constantes.
tenemos que ser firmes. No podemos tener dos caras. No podemos ser creyentes en un lado y en el otro hijos del diablo. Y disculpen que lo llame así, pero las cosas se llaman como son. Porque muchas veces le hacemos daño a hermanos de la iglesia, le hacemos daño a nuestra familia con nuestras actitudes. Y esas actitudes causan que otros se alejen y se sientan. ¿Por qué? Porque están empezando, no conocen y se hieren. Entonces, humanamente hablando, las personas tienden a coger el camino más fácil. Le echan la culpa de Dios, el problema está en la iglesia y se alejan de Dios. No, mi amor, Dios no tiene la culpa de eso. Hay una persona que cometió unos actos que la persona está fuera de lo que es la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero eso no significa que el resto de los hijos creyentes, de las personas que realmente le servimos a Dios, sean todos así. Amén. Si ustedes en su proceso, en su caminar, necesitan sabiduría, la misma palabra nos exhorta a que se la pidamos al Señor. Y eso lo vemos en Santiago. En Santiago 1, del 5 al 8 dice, y te lo voy a leer en dos versiones, porque me gustaron. Te lo voy a leer primero en la traducción del lenguaje actual, dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios le va a dar, de que Dios le dará. Porque todos los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado para otro. Versículos del 7 al 8 dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Esa es la traducción lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente te dice, si necesitas sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los va a reprender por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que tiene duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La palabra es clara. Si eres una persona que eres inconstante en las cosas de Dios, si eres una persona que eres como las olas del mar que vas y vienes, no puedes pretender que esa persona, no puedes pretender que esa persona te pueda predicar y te pueda hablar del verdadero amor de Cristo cuando esa persona no lo conoce, cuando esa persona no lo vive, cuando esa persona no lo ha experimentado. Esa persona está completamente alejada del propósito de Dios para su vida. Y tenemos que ser bien cuidadosos con lo que escuchamos, porque muchas veces nos paramos a predicar y traemos palabras basadas en mi conocimiento y no en lo que Dios quiere para que cada uno de nosotros escuchemos y podamos ser procesados y podamos entender y podamos mejorar aquellas cosas que tengamos que mejorar. Cuando me puse a buscar lo de como las olas del mar que el viento arrastra y empuja, y me puse a buscar sobre la doble moral,
decía que la idea de doble moral permite aludir al criterio de que una persona o una entidad se comporta de dos maneras distintas respecto a una misma situación. Se trata de una injusticia ya que implica una violación de la imparcialidad. Y esta doble vida sucede cuando en tu mente justificas dos comportamientos diferentes. O sea, yo, Emily Figueroa, en mi casa, esto es un ejemplo, yo no estoy diciendo que eso pase, hello. Le hablo malo a mis hijas y las trato despectivamente. Esto es un ejemplo. Después vayan y dicen que es así, no. Las trato despectivamente y las maltrato. Pero cuando llego a la iglesia, las tengo de punta en blanco. ¿Dónde te pongo, mi reina? Siéntate aquí. Las hablo. Ellas no pueden decir nada malo porque eso no es correcto. Soy una madre amorosa y nadie sospecha nada. Entonces en mi mente yo estoy justificando mi comportamiento en casa porque es que yo las tengo que disciplinar. Porque es que si yo no las disciplino se me van a perder. ¿Verdad? Y aquí en la iglesia lo estoy justificando porque tenemos que dar el ejemplo de cómo se comporta un hijo del Señor. Estoy llevando una doble vida. Estoy predicando algo que no vivo. En la iglesia estoy siendo un fariseo y en mi casa estoy cometiendo pecado. Ponerlo así. Estoy llevando una vida de pecado. Que el resultado de eso va a ser que cuando esas niñas crezcan, me van a reclamar a mí y me van a decir, pero es que tú no vives lo que predicas. ¿Qué ejemplo me estás dando tú del amor de Cristo, de la palabra, cuando ni siquiera nos has podido ser amorosa con nosotros? Y utilizo a mis hijas de ejemplo con respeto, porque mis hijas yo las amo y las adoro. Las tengo añoñadas. Pero las tienen. Pero es como un ejemplo para que entiendan lo que les estoy explicando. En mi casa, nosotros somos, como ustedes nos ven aquí, así somos en casa. Y aquellos que nos conocen lo saben. Como ustedes nos ven con las niñas, como ustedes nos ven como matrimonio, al pastor Adán y a mí, como ustedes nos ven como familia, como hermanos, así somos. ¿Por qué? Porque es importante uno vivir agarrado de la mano del Señor en el camino correcto y haciendo las cosas porque yo no sé cuándo el Señor va a venir. Yo no puedo decir, pues en la iglesia me comporto de una forma, en casa hago otra cosa y por la noche antes de dormir me arrepiento por si el Señor viene. Ajá, que no sabemos ni el día ni la hora. Parece que mucha gente piensa que va a venir de noche, porque el ladrón es la noche y va a venir de noche. Ah, no sabemos el día y la hora. Fíjate que Jesús fue bien fuerte con los fariseos. Y eso es una evidencia más de que no le gustaba lo que es el doble ánimo. Y sobre todo de los líderes religiosos, porque los llamó hipócritas. Nosotros como líderes tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que llevar la palabra, la sana doctrina bíblica, y como líderes y como hijos del Señor. Porque aunque tú no seas líder, aunque tú no estés ejerciendo un cargo de pastoral o estés como liderando un ministerio, eres un creyente, conoces de Dios, eres un hijo de Dios. Tenemos que llevar la sana doctrina bíblica y tenemos que vivir en ese ejemplo. Y se nos olvida que la doble vida que podamos tener trae consecuencias. Que si tú insistes en llevar esa vida y no te dejas ser procesado por el Señor, pues no te puedes crear la expectativa en tu vida de que todo te va a salir bien y de que no vas a tener problemas, porque estás llevando una vida con pecado. Y tienes que aprender que para toda acción
van a venir consecuencias, sean buenas la acción o sea mala la acción. Como creyentes e hijos de Dios, tenemos que vivir lo que predicamos, lo que leemos, lo que aprendemos, lo que estudiamos. No es posible que en la iglesia yo me comporte de una manera y en la calle de otra. Tenemos que corregir eso ya. Tenemos que tomar una decisión. ¿Sabes qué? Tomemos una decisión. O estás con el Señor o vas a hacer tu voluntad, pero atente a las consecuencias. Porque muchas veces se nos olvida que cuando Dios quiere tratar contigo, si tú te eliges el camino más difícil, vas a pasarla bien fuerte, pero eventualmente vas a llegar. Lo que pasa es que y volvemos, esto es un ejemplo, lo que a mí me pudo haber tocado, la fila que yo pude haber hecho fue de 15 minutos, la tuya va a ser de 2 horas. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo desde que comencé decidí seguir a Cristo. Y me utilizo yo de ejemplo, no estoy diciendo, ¿verdad? Porque obviamente en el caminar uno tiene sus situaciones. Y yo desde que comencé decidí seguir a Cristo. Pero si yo desde que comencé hubiese decidido escoger las cosas y hacer las cosas por mi voluntad, por mi caminar, se me hubiese hecho más largo el proceso. Mira, a modo de testimonio, y obviamente me reservo el nombre, yo sé de una persona, una chica, que tenía una conducta de fariseo. Y les voy a explicar por qué. Cuando la conocí, siempre hablaba del Señor. Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios. Algo que me llamó la atención en aquel entonces, que yo estaba, como quien dice, empezando, era que cada vez que hacía un ayuno, ella lo decía. No estuve en el ayuno, estuve en el monte, estuve orando, me aislé, no puedo comer porque estoy en ayuno, estoy en santidad. Pero mientras yo fui conociendo me di cuenta, dice, pero es que la palabra me dice que cuando yo ore me aparte, a solas, cierre la puerta y ore en privado. Y mi Padre es quien me va a dar la recompensa porque es quien me va a ver. No que ande por ahí, tú sabes. Y me chocaba eso. Y después con el tiempo fui viendo unas actitudes y para ese tiempo cuando yo conocí a esa persona, yo creo que yo estaba empezando en lo que es la iglesia y yo todavía no conocía al 100%, pero Dios siempre me ha dado, ahora le puedo decir que es el don de discernimiento. En aquel momento yo decía era un instinto, donde había algo en una persona que me inquietaba, que en el momento no lo sabía reconocer qué era, pero siempre con el tiempo me daba la razón. Una vez fui aprendiendo, me di cuenta que era Dios que me estaba avisando y me fue dando el don de discernimiento y pude ir viendo cosas. Esa muchacha estaba casada, cayó en adulterio y tenía una vida doble. Era ministro, era líder en una iglesia. ¿Y sabes qué es lo triste de todo esto? Tenían hijos. Que esa muchacha tuvo que pasar su proceso. Porque ella pensó que lo que yo hago acá se va a quedar acá. Nunca va a salir. Nadie se va a enterar. Pero Dios trató de trabajar con ella en privado. Le tocó la puerta. Pero a veces nosotros pensamos que podemos engañar a Dios. Y siguió con su conducta. Y aquello que era privado, ¡ups!, se hizo público de la noche a la mañana. Y lo triste de todo esto es que, aun cuando con el tiempo ella pudo haber sido restaurada, que lo fue, ella perdió su matrimonio. Entonces, perdiste tu matrimonio y ahora tienes que estar toda una vida compartiendo el tiempo con tus hijos y con tu expareja.
y viendo a dónde voy, a dónde hago, cómo esto. Esas son consecuencias con las que vamos a tener que cargar si nosotros decidimos vivir una vida en pecado. Y sobre todo en pecado oculto. Y lamentablemente, aun cuando ella fue procesada, y fue un proceso donde perdió amistades, perdió familiares, perdió de todo, después se volvió a meter con el Señor, fue restaurada y tiene su esposo actual y todo. Pero el esposo que originalmente estaba con ella mano a mano en el ministerio, lo perdió. Y ella, cuando te habla, se recuerda de eso y pues acepta que cometió ese pecado, acepta que cometió ese error y aprendió. Y ahora está haciendo las cosas de manera correcta, pero tiene que vivir toda una vida, porque tienen hijos en común, con esa consecuencia que sus hijos le han preguntado. Y ha tenido que, pues, sí, mira, pasó esto y esto. Son cosas. Eso es un ejemplo de muchos que hay en la vida. Pero, y es triste, porque es triste que tengamos que llegar al punto donde por nuestro egoísmo, por nosotros querer vivir de una forma ante la iglesia y de otra forma ante la sociedad, nos quedemos callados y asumamos que no estamos viviendo en pecado, asumamos esa conducta que es algo correcto y tenga que venir el Señor y hacerlo público de esa forma para que tú puedas entender. Cuando Dios quiere trabajar contigo, déjate procesar, déjate trabajar. No sigas caminando en una doble vida, porque no te va a llevar a nada. Así que, ¿cuál es la exhortación que te estoy trayendo en esta noche? Vamos a aprender de los errores y de los pecados que podamos cometer. Vamos a hacer todo lo posible por vivir una vida limpia de pecado, de maldad, que vamos a cometerlos, sí, pero que dentro del proceso debe haber un arrepentimiento, una restauración y un cambio también. Que seamos transparentes, que no vivamos de una forma aquí y de otra forma en la calle, porque al final del camino vamos a estar alargando nuestros procesos y esas actitudes que tenemos terminan lastimando a los hermanos, a nuestras familias, y va a llegar un punto donde te vas a quedar solo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Dios tiene un plan para la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero en su plan no está incluida la doble vida. En su plan no está incluida esa ambivalencia de que hoy sí, mañana no. En su plan no está incluido el que voy y vengo. O eres frío o eres caliente. O es blanco o es negro. Al final la decisión es de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos los que decidimos servirle al Señor. Porque sale de aquí. Pero no pretenda jugar con Él toda la vida. Reconcíliate con el Señor. Endereza el camino. En Santiago 4:8 te dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Arrepiéntanse. Es un mensaje fuerte, es una palabra directa y llevo tiempo, esto no me lo dio el Señor la semana pasada,
Esto me lo dio mucho antes del tiempo que estuve fuera por lo del COVID. Porque tenía esa inquietud. Porque hay muchas vidas que están jugando con Dios. Hay muchas vidas que piensan que nadie se va a enterar de lo que tú estás haciendo y se les olvida que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Y se les olvida que Dios quiere trabajar contigo, pero se les olvida que tú también tienes que ponerle tu parte. ¿Tú quieres servirle a Dios? ¿Tú quieres ser un verdadero hijo o hija de Dios? Deja el pecado. Endereza tu vida. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Evalúate. ¿Estoy viviendo una vida como un verdadero cristiano? ¿Estoy actuando como un verdadero cristiano? Debe actuar para Dios con un corazón única y enteramente para Él. O yo estoy viviendo una doble vida dividida de una forma haciendo en público y de otra forma en secreto. Hazte esas preguntas. Mírate dónde estás. Búscate. Analízate. Estúdiate. ¿Desde cuándo no escuchas la voz de Dios? ¿Desde cuándo no te sientas a hablar con tu papá? Las cosas que te están pasando, ¿es por consecuencia de tus acciones y de tu pecado? ¿O es por consecuencia de la obediencia tuya hacia el Señor? Vamos a hacernos esas preguntas a modo de reflexión. Y si entendemos que nosotros tenemos áreas de oportunidad, áreas para mejorar, hablemos con el Dios y arreglemos la relación con Él. Señor, Dios mandó a su Hijo Jesucristo que muriera por todos y cada uno de nosotros. Él no lo hizo de manera selectiva. Él no dijo solamente 5,000 se van a salvar. La salvación está ahí puesta para todo el mundo. La tienes ahí. Lo único que tienes que hacer es rechazar la vida de pecado. Lo único que tienes que hacer es caminar y entregarte al Señor y servirle y llevar una vida en rectitud delante de Dios. En Efesios 4, del 24 al 22, dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y cuando decimos Dios ha vuelto a crear, es que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, tú vuelves a nacer. Hay un espíritu que vive en ti. Hay una palabra que comienza a ser depositada, una semilla que es sembrada y que a la medida que tú te des con el Señor va a ir dando fruto. Y va a ir siendo de una semilla un árbol espectacularmente frondoso y con mucho fruto. Así que en esta noche la exhortación es que todos nos sentemos y nos evaluemos, que veamos aquellas cosas que debemos mejorar, que debemos eliminar, que debemos cambiar para poder ser los servidores de Dios como Dios quiere que seamos. No para que hagamos las cosas a media, no para que hagamos las cosas para cumplir con el pastor o para cumplir con la iglesia o para cumplir con la sociedad, sino que hagas las cosas porque sale de tu corazón servirle a Dios y hacerlo de manera pura, limpia y libre de pecado para Él. Amén. Así que hasta aquí mi parte. Quiero hacer una oración para cerrar. Padre amado, Padre bueno, mi Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios amado. Te pido, Señor amado, por todas y cada una de las personas que van a escuchar esta palabra, Señor amado. Padre, que puedan ser confrontadas y confrontados, Señor amado.
que puedan caminar, Señor amado, conforme a los planes que tú tienes para sus vidas, Señor amado. Que puedan abrir los ojos si están ahora mismo llevando una vida fuera de tu voluntad, Señor amado. Y que puedan venir ante tu presencia, Señor amado, en arrepentimiento, con deseos de ser restaurados y procesados por ti. Mira, porque queda poco tiempo. Y porque sabemos, Señor, mi Dios amado, que tú estás alertando a tu pueblo, Señor amado, para que dejemos de ser unos fariseos, Señor amado, y vivamos la vida que tanto predicamos, Señor amado, para que podamos servirte en honor a ti, Señor amado, limpios y purificados ante tu presencia, Señor amado, que podamos caminar en santidad bajo tu palabra, Señor amado, que aun cuando podamos caer en un momento dado, Señor amado, podamos ir en toda confianza ante tu presencia, Señor amado, y podamos arrepentirnos, Señor amado, y ser restaurados, mi Dios. Hay restauración para las vidas. Hay restauración para los corazones, para los espíritus. Hay perdón, pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un corazón dispuesto a ser procesado. Tiene que haber un proceso de humillación tuya ante Dios. Y tenemos que entender que con Dios no se juega. Y que todo lo que hagamos, Señor amado, sea para adorarte y para servirte a ti, Señor, y para exaltar tu nombre, Señor amado. Y que podamos vivir conforme a tu palabra, mi Dios amado. Te pido que los bendigas a todas y todos, a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Gracias, Señor.